Estudiar medicina es realmente complicado, pero ejercer la carrera es un desafío que ni te imaginas. Una vez que obtienes tu título, eres tú, tus criterios y tus pacientes. Más nadie va a intervenir allí. Eso hace que tengas una sed constante de conocimientos. Es decir, tú llegas de tu práctica profesional a repasar todo aquello que no te acordaste o en lo que no fuiste tan asertivo o aquellos diagnósticos que se te hicieron difíciles. Sin embargo, eso nos lleva a un círculo vicioso de repasar patologías y no logramos concientizar que realmente lo que llega a nuestra consulta no son patologías, son acúmulos de signos y síntomas que nos traen los pacientes. Es allí la importancia de repasar semiología, es allí la importancia de tener base sólida en esa materia que nos permite interpretar la clínica de los pacientes. Si tus bases están débiles, si no tuviste el tutor adecuado o si simplemente no tuviste el tiempo, porque realmente es una materia muy amplia para el corto tiempo que nos dan en pregrado, este es el momento de comenzar a repasar. He preparado para ustedes una serie de apartados espectacular. He puesto mi corazón y una parte muy especial de mí en cada uno de ellos. He puesto mucho de lo que quisiera que me hubiesen dicho cuando estaba en el pregrado o aún después de graduada. Muchas cosas que no me acordaba y algunas que ni siquiera las sabía. Por eso, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que va a ser nuestro módulo de semiología médica. Mi nombre es María Carolina Muñoz, soy médico cirujano, docente de corazón y esta es nuestra aula virtual Janus Quinás. ¿Qué es el motivo de consulta? El motivo de consulta es esa ventana que nos permite conocer los síntomas que hacen que el paciente acuda al médico, hospital o consulta. Es un concepto sencillo, síntomas que motivaron al paciente a acudir al médico. Sin embargo, su importancia es inmensa, ya que dependiendo de los síntomas que nosotros coloquemos acá, es que vamos a realizar nuestra enfermedad actual. Es decir, esos son los síntomas que nosotros vamos a describir, ¿ok? La mayoría de las literaturas recomiendan que el motivo de consulta sea registrado en la historia clínica utilizando las propias palabras del enfermo, ya que es la única parte de la historia donde el paciente está siendo representado por sus propias palabras. Es decir, si el paciente nos dice, doctor, yo vengo porque desde anoche tengo mucha dificultad para respirar, entonces el motivo de consulta será registrado como dificultad para respirar. Sin embargo, esto depende mucho del criterio médico, pues también hay quienes prefieren traducir esta información al lenguaje semiológico, utilizando el término correspondiente para la descripción que da el paciente, que en este caso sería disnea. Yo en particular lo hago de esta manera, es decir, yo coloco el término semiológico. Por cierto, cuéntame en los comentarios cuál de estas dos modalidades utilizas tú o cuál fue la que te enseñaron en tus prácticas clínicas. Muy bien, continuando con el motivo de consulta, les mencionaré los tres escenarios más comunes en la práctica clínica. Tenemos al paciente que nos va a acudir con un síntoma específico. Por ejemplo, que este paciente acuda con prurito, que es el picor que se produce en una parte específica del cuerpo o puede ser un picor generalizado con un deseo inminente de rascado. Resulta que cuando nosotros estamos evaluando a este paciente, al observarlo, evidenciamos un tinte ictérico, es decir, una coloración amarillenta en piel y mucosas. Esto para nuestro ojo clínico es un signo de alarma, ya que en la mayoría de los casos el tinte ictérico es un signo casi seguro de enfermedad. Sin embargo, el paciente no se ve preocupado porque se ve amarillo como los Simpson. A él realmente lo que le molesta es ese deseo inminente de rascado. Esto a veces
nos conduce al error de hacer diagnósticos y exploraciones complicadas, ojo, siempre con la mejor intención y buscando el bienestar de nuestros pacientes, es decir, nosotros queremos encontrar esa causa etiológica que está causando todo este proceso patológico en el paciente, pero en algunos casos tendemos a dejar de lado lo que es la acalmia del síntoma principal por el cual acudió el paciente, que en este caso sería el prurito. En algunos casos, esta falla hace que perdamos la confianza del paciente y por tanto haya un desapego del tratamiento, ¿ok? Entonces, tener siempre presente que vamos a buscar las alternativas para solucionar lo que está causando la enfermedad, pero tenemos que estar atentos también de cuál fue el motivo que hizo que ese paciente acudiera a nuestra consulta. Otra posibilidad, y realmente para mí la más frecuente en mi consulta, es el paciente que señala como motivo de consulta su propia interpretación de la enfermedad. Por ejemplo, refiere haber consultado porque tiene la tensión alta o porque está enfermo del corazón o ya te dice, doctora, yo vengo porque me están fallando los riñones. En estos casos, nuestro deber es investigar, ¿ok?, a fondo los síntomas que han llevado a nuestro paciente a esa interpretación, con preguntas como, en este caso podría ser que el paciente llegue diciéndote, doctor, vengo porque tengo la tensión alta, y tú le preguntes, ¿qué sientes cuando tienes la tensión alta? A lo que el paciente probablemente va a responder con la sintomatología, es decir, en este caso diría, doctor, yo sé que es la tensión porque comienzo con un dolor de cabeza muy fuerte y me siento así como mareado, ¿ok? En ese caso, nuestro motivo de consulta sería cefalea y mareo. Ok, por último, en relación al motivo de consulta, tenemos el paciente que es referido por otro médico para una exploración, una interconsulta o para un tratamiento determinado. El motivo de consulta en estos casos debe redactarse primero colocando el nombre del médico que lo refirió, luego el diagnóstico con el cual fue referido, después el procedimiento que se solicitó y complementarlo con la frase a quien consultó por X razón. Esto es muy importante porque orienta mucho al lector. Recordemos que cuando escribimos una historia clínica, escribimos para otras personas también, porque en la mayoría de las oportunidades trabajamos en turnos de guardia. Entonces, lo que escribes hoy es lo que va a leer tu compañero para orientarse el día de mañana. Así que dato importante, redactar correctamente y con letra clara, por favor. Ok. Ahora, retomando el ejemplo de este caso sería referido por la doctora Muñoz con el diagnóstico de linfoma para recibir radioterapia. Consultó con dicho médico por tumor en cuello. Excelente. Si el motivo de consulta es importante, la enfermedad actual es la piedra angular, es decir, es el pilar de toda historia clínica. La enfermedad actual es el relato del malestar por el cual acude el paciente y, por supuesto, como mencioné previamente, debe estar en estrecha relación con el motivo de consulta, ya que es una descripción cronológica, escúchenme bien, cronológica de los síntomas aportados por el paciente. Esta debe estar redactada de forma clara, precisa y haciendo uso del lenguaje semiológico. Aquí es muy importante, aquí sí no son las palabras del paciente, acá solamente podemos utilizar el lenguaje semiológico. Ahora, todos cuando realizamos nuestras primeras historias clínicas estamos perdidos y hasta graduados, ya después de graduados a veces también en lo que es el apuro de la emergencia, todas las cosas, todos los factores que influyen, el paciente comienza a soltarte una cantidad de información y en el orden en el que él se va acordando, uno está fajado anotando. Cuando ya vas por media página dices como, oye, esto no tiene coherencia, pero eso es normal, ¿ok? O sea, no pasa nada. Debemos tener presente que siempre el paciente refiere los datos de forma espontánea,
pero la tarea de organizarlos es nuestra como médicos, ¿ok? Entonces, si todavía no tienes experiencia, vas haciendo tus anotaciones con calma de lo que te va refiriendo el paciente y posteriormente lo organizas por orden de aparición. Muy bien. En las primeras etapas de formación se tiene como conocimiento o se tiene muy poco conocimiento o experiencia clínica y es normal preguntarse cuáles son las preguntas que debo formularle a mis pacientes. Y en esta etapa debemos ser disciplinados, siguiendo un plan preciso de obtención de datos. Se puede aprender con bastante rapidez el método de preguntas sistemáticamente, ¿ok? Y les aseguro que después todo va a ir fluyendo. La descripción de cada síntoma debe ser completa y abarcar la ubicación en el cuerpo, la fecha de comienzo, las circunstancias de aparición, su duración, intensidad, periodicidad, los atenuantes, los agravantes, así como también el carácter y los concomitantes. Muy bien, cuando vemos todas estas características por primera vez, esto se ve como demasiado largo y a veces tenemos que acudir hasta 3 veces con el paciente porque se nos olvidó preguntarle alguna de estas características. Pero les aseguro que con la práctica esto comienzan a hacerlo de forma fluida, como que si fuera parte de tu ADN, ¿ok? Estos atributos son invaluables para comprender los síntomas de cada paciente. Recuerden que cuando estamos elaborando nuestra enfermedad actual, ya en nuestra cabeza se está armando una hipótesis diagnóstica y para nosotros poder confirmar dicha hipótesis o descartarla, debemos ir dirigiendo el interrogatorio con los datos que el paciente no nos está aportando. Indagar como que si somos unos investigadores sobre los pertinentes positivos y pertinentes negativos que con su presencia o ausencia van a sustentar nuestra hipótesis diagnóstica o van a refutar. ¿Ok? Ahora, una práctica que me ha ayudado a relacionar los signos y síntomas con las enfermedades y a crear patrones, ¿ok? Ha sido que al estudiar una patología, ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca, luego de terminar de repasar el tema, es decir, ya me estudié toda insuficiencia cardíaca, su concepto, etiología, los fármacos que voy a utilizar, la clínica, luego de eso realizo un ejemplo con un paciente ficticio, donde coloco el grupo etario más prevalente y comienzo a hacer mi modelo del paciente en esa patología. Muy bien, entonces redacto primero su motivo de consulta con los síntomas que caracterizan dicha enfermedad, luego realizo la descripción cronológica con las características de cada síntoma en la enfermedad actual. En el examen funcional coloco la ausencia o presencia de los síntomas que me ayudan a elaborar mi diagnóstico diferencial. Por supuesto, menciono los antecedentes personales y hábitos psicobiológicos que sean relevantes para la enfermedad actual, ¿ok? Y para esta patología en específico. En el examen funcional ya les mencioné lo que vamos a describir. En el examen físico colocamos los hallazgos que son característicos en dicha patología. Y por último, hacemos las órdenes médicas justificadas. Muy bien, es decir, si yo voy a colocar un diurético, ¿por qué lo estoy colocando? ¿Cuál es su función en esa patología? Etcétera. Si realizan este ejercicio, muchachos, les garantizo que su proceso de aprendizaje será superior y comenzarán a sistematizar la manera en la que abordan a sus pacientes. Es importante recalcar que esto es una guía, es decir, en medicina 2 más 2 no necesariamente es 4 y cada cuerpo y cada individuo es un mundo. Pero estos esquemas nos permiten orientarnos cuando estamos comenzando. Muy bien. En este orden de ideas, existen tantos modelos de redacción de enfermedad actual como pacientes. Es prácticamente infinito. Sin embargo, al final de este apartado les estaré dando un ejemplo de uno de ellos. Por cierto, si quieren más ejemplos de redacción, pueden visitar mi Instagram como @doctora María Carolina,
donde tienen algunos ejemplos, o también pueden visitar mi link en la cajita de descripción donde pueden adquirir mis resúmenes de estas clases, tareas de autoevaluación y contenido exclusivo. Ahora, recapitulemos lo que hemos visto hasta ahora. Motivo de consulta, motivo por el cual el paciente acude al médico, constituido por los síntomas principales que motivaron la consulta. Eso está sencillo. Elemento fundamental, por cierto, para el desarrollo de nuestra enfermedad actual, que ya lo habíamos dicho. Dijimos que la enfermedad actual, a su vez, es el relato del malestar por el que acude el paciente y debe estar en estrecha relación con el motivo de consulta, ya que es una descripción cronológica de los síntomas aportados por el paciente y debe estar redactada de forma clara, precisa y haciendo uso del lenguaje semiológico. Por último, mencionamos las características que debe tener cada síntoma. Abarcar la ubicación en el cuerpo, la fecha de comienzo, las circunstancias de aparición, su duración, intensidad, periodicidad, atenuantes, agravantes y los concomitantes. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido esta nueva modalidad? Estaré atenta a todos sus comentarios. He decidido dividir este apartado en 2 videos para no saturarlos, así que tómate tu descanso, prepárate un cafecito o acompáñalo con lo que gustes. Me puedes contar en los comentarios con qué te gusta acompañar tus jornadas de estudio. Me puedes seguir en Instagram como @doctora_piso María Carolina. Allá estoy nueva y estaré atenta de todos los seguidores y los comentarios y los me gustas para respondérselos con muchísimo cariño. Así que salud por este nuevo comienzo y nos vemos en el próximo video. Por cierto, recuerden suscribirse y darle like a este video. Siempre lo olvido.